Buenos días, profesor. Señor le bendiga. Bueno, he elegido el texto de Amós capítulo 1, al 1 al 2, 16. Bueno, aquí la palabra de Dios, hay un mensaje relevante para Colombia y en estos tiempos del COVID. Creo que la palabra de Dios nos habla claramente que Dios es un Dios soberano. En este capítulo 1 y parte del 2, Dios es un Dios soberano que no solamente gobierna sobre Israel, su pueblo, sino que también gobierna sobre el mundo, sobre las naciones, y que Él es el rey, y bajo su dominio, bajo su control están todas las cosas. Es importante que entendamos que Dios controla todos los hilos de la historia, no solamente la historia de Israel, sino de la historia del mundo. En estos momentos estamos pasando por un momento difícil, y no solamente Colombia por causa de este virus, sino que toda la humanidad entera está atemorizada, angustiada, y ven esto como quizás un tiempo de apocalipsis. Pero bueno, ¿qué entendemos de todo esto? Quiero en primer lugar hablar un poco del contexto sociocultural. En el tiempo que el profeta Amós dio su mensaje en la primera parte del siglo octavo, entendemos que este profeta, que viene de un estirpe agrario, era campesino, era pastor de ovejas, también entendemos que vivió durante el tiempo de un rey muy famoso que hizo una historia militar tremenda, y que fue el rey Jeroboam II, el cual vivió tiempos de gran prosperidad. La palabra de Dios dice que él gobernó entre Usías y el rey Ezequías. Entonces vemos que Israel prosperó tremendamente, prosperó de una manera tan grande que tenían casas de marfil, que tenían casas de verano, mejor dicho, vivían en tazones muy, muy tremendos, bebían, se emborrachaban. Entonces, toda esa riqueza de alguna manera llevó a Israel a violar la ley de Dios, llevó a abandonar la ley de Dios, y también a traer iniquidad social, o trajo problemas también de opresión social. Bien, Dios se está dirigiendo a las naciones, y en primer lugar este juicio al cual Dios no solamente juzga a Israel, sino a todas las naciones. O sea, este juicio está dirigido a estas naciones vecinas. De pronto, para hablar un poco también de la estructura literaria, vemos que las profecías del Antiguo Testamento, y especialmente los profetas del siglo octavo, son básicamente, aunque es literatura profética, también tiene mucha literatura poética. O sea, están expresadas en poesías, y usan muchas figuras literarias también, que en este caso pues vemos algunos elementos de literatura sapiencial. Por ejemplo, cuando habla de el esquema o la fórmula de por tres pecados, y por un cuarto pecado yo castigaré a estas naciones. Es decir, esta es una fórmula matemática o numérica que expresa un poco de literatura sapiencial también. También vemos que está expresado en forma de un quiasmo geográfico. Según Longman y Dillard, hay una especie de un quiasmo también geográfico, es decir, que Dios va a juzgar a todas esas naciones vecinas, y de alguna manera termina en los juicios contra Israel y Judá. Bien, en primer lugar, Dios es un Dios soberano. Tenemos que entender la soberanía de Dios, que Dios no solamente es el Dios de Israel, sino que es el Dios de las naciones. Y la primera razón por la cual Dios va a juzgar a estas naciones son por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad. Estas naciones habían cometido crímenes que aún no estaban ni siquiera reconocidos universalmente en aquel entonces. Longman y Dillard creen que existía una especie de leyes que regulaban los criterios de la guerra. Los hititas dejaron evidencia de esas cosas. Pero bueno, ¿qué hacer? ¿Qué nos dice eso con relación a estos tiempos difíciles, de cómo Dios juzgó a estas naciones, cómo Dios juzgó a Israel? Por ejemplo, todas estas cosas nos tienen que decir algo a nosotros en nuestros tiempos, en este día. Hoy todavía Dios sigue siendo el rey del universo. Dios sigue gobernando el mundo, no solamente a Israel en el pasado, sino que Él controla todos los hilos de la historia. Y créanme que
Dios hoy envió a su Hijo Jesús al mundo para que el mundo le reconociera y obedeciera su palabra, volviera a Dios, pero vemos que hay un rechazo sistemático, en primer lugar, a la palabra de Dios, a la obediencia al Señor, segundo, la injusticia social. Colombia es un país de una gran corrupción social, de una gran injusticia social. Vemos como en estos tiempos del COVID, estos tiempos de crisis, los políticos se están aprovechando de los dineros de los más vulnerables de una forma indiscriminada, de una forma malvada, de una forma que Oseas también condenó aquí en Amós, y Oseas condenaron en estos escritos proféticos. Ellos condenaron toda esa maldad de los dirigentes políticos, religiosos y a todo el pueblo por toda esa injusticia, por la opulencia, por no mirar al pobre, por no hacer justicia, por no mirar a la viuda. Entonces, en estos tiempos, los gobernantes y los que dirían la nación deberían también asumir la responsabilidad de cuidar de los más necesitados, de aquellos que no tienen que comer en estos tiempos del COVID, que tienen que ser responsables y cuidar de ellos, porque somos un país pobre y en medio de esta pandemia donde nadie trabaja, donde nadie quizás tiene para alimentarse, los políticos, las iglesias, los cristianos también deberíamos hacer algo por ayudar a aquellas personas que tienen necesidades, por aquellas personas, y no por el contrario fomentar la injusticia social. Al contrario, la iglesia debe denunciar la injusticia social, debe denunciar todas estas atrocidades que cometen los políticos al robarse esos recursos, y que así como Dios juzgó a estas naciones por delito de lesa humanidad, también juzgará a Colombia o al mundo por la injusticia social, por no atender a los más necesitados, a los pobres, a no hacer justicia. Pero entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios reina y gobierna el mundo, y que Dios tarde o temprano nos juzgará, y quizás esto sea un comienzo de los juicios de Dios en cuanto a tanta injusticia, en tanta maldad que hay en el mundo, en las naciones, el no buscar a Dios, el no hacer justicia social, la corrupción moral, espiritual, y en todas las instituciones y en todas las escalas sociales hay maldad y corrupción en el ser humano. Entonces, Dios nos llama al arrepentimiento, Dios llama al mundo al arrepentimiento, que le busquemos, que nos acerquemos a Él, porque tarde o temprano Él traerá a juicio cada una de nuestras obras. Mas, sin embargo, en los últimos versos del libro de Amós, Dios muestra misericordia a Israel, nuestra compasión, y yo creo que Dios también puede mostrarnos compasión en estos tiempos del COVID. Dios le bendiga y muchas gracias.